En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como lo habíamos prometido, con nosotros el ingeniero agrónomo Alberto Cantero, ex rector de la universidad, ex intendente de nuestra ciudad. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días y una alegría estar con ustedes aquí y con vuestra audiencia, así que saludo muy cordial a todos. Bueno, un año particular, ingeniero, porque la Casa de Altos Estudios, en la que tantos años ha trabajado, le va a entregar un reconocimiento que tiene que ver con el doctorado honoris causa. ¿Algo que en algún momento se le cruzó por su cabeza que podía pasar? En ningún momento, pero sí, en nuestra universidad hemos puesto la vida y la seguiremos poniendo, ahora como profesor emérito, y recibir este doctorado honoris causa, que fue algo que nosotros desarrollamos hace mucho tiempo como distinción para personalidades de Argentina y del mundo. Estuvimos con ese gran presidente que fue Alfonsín, con el doctor Matera, con muchos intelectuales y artistas de renombre en Argentina, que mi universidad, mi casa, también nos dé a nosotros ese reconocimiento. Habla de la generosidad de las autoridades, de los compañeros que lo impulsaron, de los docentes, y nos llena de orgullo, nos llena de emoción, nos llena de orgullo y un profundo agradecimiento. ¿Cuándo ingresó por primera vez a la Universidad Nacional de Río Cuarto? Como docente, fue una gestión que hizo un secretario académico, Jorge Jesús María, también el profesor Tiranti, el decano que estaba en ese momento también era Héctor Garrera, un científico de la química, que presentaron a Jesús María mis antecedentes. Yo en ese momento estaba sin trabajo y debe haber sido entre 1976 aproximadamente, 77. 76 me parece que fue. Y siempre se inclinó por el análisis del comportamiento del suelo hídrico de nuestra región. Bueno, luego que terminé la ingeniería agronómica, la Universidad de La Plata me consiguió también un apoyo, una beca de la OEA para que fuera a hacer los posgrados y fortalecer toda la ciencia del suelo, que era mi inclinación, en la Universidad de La Plata. Bueno, hice los posgrados, pero en lugar de estar en La Plata, terminamos estando en nuestra ciudad de adopción, que es Río Cuarto. Bueno, alguna vez escuché que usted se identifica como un argentino nacido en España. Es una historia muy conocida, pero por ahí hay alguien que no la sabe y por así nos interesaría que cuente un poco respecto a sus orígenes, a su infancia. Bueno, sí, así lo siento y esa es la realidad. Yo nací en el norte de España, el Real Valle del Guriezo, se llama, que está entre el límite, entre una ciudad pequeña cercana a Bilbao, que es lo más conocido, entre la montaña y el mar, y bueno, mi vida era la montaña y el mar. Mi padre tenía una pequeña empresa de construcción, pero son tiempos donde había una dictadura muy, muy fea, la del dictador Franco en España. Mi familia tenía antecedentes republicanos y estos eran más monárquicos y dictadores. Mi abuelo había sido alcalde de la región, en fin, toda una persecución política muy profunda, no obstante que tenía un recurso, teníamos recursos, estábamos relativamente con una vida agradable, pero siempre con persecución.
Mi padre disolvió la empresa, vendió parte de las tierras, agarró un avión y a los 38 años subió a su mujer y a su hijo de 8 y aparecimos en Ezeiza. En España, bueno, hicimos parte de la una parte de la educación primaria, ¿no es cierto? Tenía 8 años, ya habíamos avanzado en los aprendizajes y terminamos en Santa Fe, donde había unos tíos de mi mamá, y ahí estuvo. Mi padre tenía un contrato para construir un pequeño edificio para el municipio de Christoffersen, un pueblo muy chiquito en el suroeste de la provincia de Santa Fe. Ahí estuvimos 6, 7 meses y después vinimos a Río Cuarto. Había una familia también de mi papá y nos quedamos aquí en Río Cuarto, y por eso me siento desde los 8 años un riocuartense integrado a su vida. Aquí terminamos la escuela primaria en diferentes colegios, el del barrio La Feria, el General Paz hoy, el Bartolomé Mitre, terminamos el Bartolomé Mitre. A los 11 años, yo iba a la mañana, iba al colegio en 6º grado en ese tiempo, y a la tarde trabajaba de cadete en una empresa que estaba en Colón y Sobremonte, se llamaba Dures Superama, donde había un montonazo de cadetes, así que comenzamos a trabajar y estudiar. Como la obligación era obligatoria la enseñanza primaria, tenía un Olivares, un señor que también después tenía una empresa aquí de ropa, cercano en la calle Constitución. Era el garante de que yo iba a terminar la escuela primaria, así que bueno, terminé la primaria ahí como cadete de los Vascos, después seguí trabajando y como quería estudiar, y la secundaria la hicimos en el San Buenaventura. Eso costó un poco lograr hacer en el nocturno. San Buenaventura era el único nocturno que en ese tiempo había en Río Cuarto. Estamos hablando de 1960. Después apareció el nocturno número 2 en el colegio normal. En ese tiempo se decía se trabaja o se estudia, así que para lograr trabajar y estudiar, bueno, el gremio de empleados de comercio trabajaron duro y lograron imponer que se podía trabajar y estudiar, así que después a los 16 años comencé a estudiar en el nocturno en el Colegio San Buenaventura, y después en la Universidad de La Plata siguieron mis estudios de ingeniería agronómica. ¿Y cómo llegas a rector? Llega rector por impulso de estudiantes, por el impulso de no docentes, por impulso de los de docentes, ¿no? El primer impulso que hicieron fue en 1986, cuando se normaliza la universidad. Ahí la elección era indirecta y, bueno, la primera elección la ganamos. Roberto Seiler era el otro candidato por la línea más oficialista. Nosotros por una oposición ganamos por un voto, y como tenían que ser varias elecciones hasta una determinada mayoría, después perdimos por otro voto o 2 votos, no me acuerdo, y terminó siendo Roberto. Bueno, después de pasar 2 periodos del rectorado de Seiler, la gente nuevamente impulsó que fuera candidato a rector, así que hicimos un documento de una visión del mundo y de Argentina y de la universidad, y ese documento después dio la base a un programa de gobierno para hacer, y con ese programa de gobierno y ese documento de una visión estratégica del desarrollo de una universidad científica y de excelencia, pluralista, abarcativa de todos, pero con una fuerte impronta
de conocer la región, ganamos la elección y bueno, y ahí seguimos, eran periodos de 2 años. Después del segundo periodo impulsamos transformaciones, que la elección fuera directa y, bueno, y todos los cambios que vinieron posteriores. Y después, bueno, el paso a la municipalidad. Fue el primer intendente peronista desde el regreso a la democracia. ¿Cómo fue ese paso, esa transición, pasar de la UNI a la MUNI? Bueno, eso fue una cuestión que tiene dos vertientes. Primero, que ya iba 4 periodos de rector, y si uno ama las instituciones donde está desarrollando, a mí me pareció, yo estaba convencido que para que perdure y se siga desarrollando lo que uno está haciendo, yo tenía que dejar de ser, ya llevan casi 10 años de rector, 4 periodos, debo estar, hay que impulsar a que otro compañero de trabajo sea el rector. Entonces, 1 año antes de que se venciera mi mandato, hice una conferencia de prensa. Ninguno del equipo del rectorado quería que la hiciera, pero los de la ciencia del suelo, los de las áreas del suelo sí me apoyaron. Le digo, mi decisión es no ser más rector. Yo quiero mucho las transformaciones que hacemos, pero ya van 4 periodos, van casi 10 años, otro tiene que seguir. Y cuando se planteó eso de que otro tiene que seguir y no voy a ser más rector, que después siguió Leonidas Cholaki, un brillante rector, y después Oscar Espada también, que eran secretarios, uno general Cholaki y el otro en un área de la universidad, siguieron la continuidad del desarrollo universitario. Bueno, al no ser más rector, hubo diferentes expresiones que estuvieron planteando que, bueno, toda esa experiencia en el rectorado, ¿por qué no las vuelcas en el municipio? Y bueno, yo en ese momento, más que estar pensando en la municipalidad, yo estaba dando clase en una universidad de Estados Unidos, invitado así en Harvard, estaba dando algunos cursos sobre desarrollo de las instituciones universitarias. Es decir, estaba con la cabeza puesta más en Harvard, y después me plantearon desde ya en la calle hasta la gente. Decía, el rector, colabore también, y lo hicimos. Dijimos que bueno, todo, hasta el obispo, hasta Artemio Staffelani, que era un obispo muy amigo, que me decía, Alberto, has investigado y desarrollado mucho, ponerle me acuerdo siempre, patente. Siempre charlábamos con Artemio en el obispado una vez por semana, porque éramos amigos desde la iglesia de Fátima. Él, cuando vino, se recibió de cura, yo me recibí mis padres me llevaron a vivir allá a la casa que tenían frente a Fátima, así que nos conocíamos desde ahí. Entonces me llevó a ver y dice, mira esto. Y frente al obispado había una cuadra de fila de gente buscando medicamentos. Recuperamos una fábrica de medicamentos, y realmente Río Cuarto fabricó todas las monodrogas después como intendente. Entonces me decía, has desarrollado muchos conocimientos, has investigado, ahora poné un tiempo para la gente, poné un tiempo para el pueblo, para la gente. Dirigentes políticos también me estaban planteando, dirigentes políticos del peronismo estaban planteando que asumiera esa responsabilidad. Yo había sido funcionario de Juan Domingo Perón en el 73, como estaba haciendo los posgrados, y la gente me elige, esa alegría de jóvenes, me elige para que dirigiera el centro de investigación, el instituto de investigación. Estuve en la Universidad del Sur, estuve como director normalizador, primero interventor, y después normalizador bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que debo ser uno de los pocos riocuartenses que fue funcionario del tercer gobierno de Perón. Entonces, en la universidad jamás
permití que se metiera lo político partidario, lo ideológico, porque la universidad es un centro ecuménico en lo religioso y también ecuménico en las expresiones ideológicas, las expresiones políticas, culturales, filosóficas, y nunca permití una cuestión política partidaria en la universidad, independientemente de los pensamientos que yo tenía. Y bueno, la gente acepté al final, entre el pedido de uno y sobre todo la gente en la calle, acepté postularme para ser candidato. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero le vamos a dejar una pregunta al ingeniero Alberto Canteros para que nos responda luego, y tiene que ver con qué fue más complicado, gestionar la universidad o gestionar el municipio. Después de la pausa nos responde Alberto Cantero. Bueno, regresamos de la pausa. Hoy nos visita el ingeniero Alberto Cantero y había quedado pendiente una pregunta. ¿Qué fue más difícil, digamos, gestionar la universidad como rector o la municipalidad de Río Cuarto como intendente? Son cosas muy diferentes. La universidad como rector tuvo periodos muy duros, al principio, sobre todo en tema presupuestario y en tema de lograr una entidad institucional donde todo el personal, todos los docentes, no docentes tuvieran una vida armónica y que hubieran entendido el sentido de identidad institucional, pertenencia institucional y sobre todo que era la excelencia, no excelencia elitista, sino excelencia en calidad de lo que hace con la universidad. Los primeros 2 años fueron difíciles, trabajando mucho, logramos recursos presupuestarios para todo el sistema universitario, no obstante que estaba el Fondo Monetario, estaba un planteo neoliberal, lo mismo que ahora, pero logramos que eso no entrara al sistema universitario. Y la Universidad de Río Cuarto en eso tuvo un rol protagónico muy importante. La municipalidad fue diferente. Fue diferente, pero también nos toca una situación muy difícil, lo que fue el año 2000, 2001, 2002, fueron años también muy difíciles, con un desempleo muy grande, con demandas muy grandes, carencias muy grandes. Solamente pensá que había en Río Cuarto más del 20% de desocupación y que en el 2002, por ejemplo, había que atender alimentariamente a la población. Eso que me decía el Artemio Staffolani, el obispo, que mostrándome la cuadra de gente buscando medicamentos, era una realidad, pero buscando alimentos también. Y bueno, también fue bastante complejo esos 2 primeros años. No fue fácil, pero tuvimos el acompañamiento del pueblo de Río Cuarto, de las empresas de Río Cuarto y de la gente, de todos los sectores de la ciudad. Yo soy un eterno agradecido de ese acompañamiento y logramos poner la capacidad científica de una universidad a resolver temas de la ciudad. Por eso hubo un plan de desarrollo integral, pero las necesidades eran muy grandes. Pensá que en el año 2002 se dieron más de 2,5 millones de comidas a los riocuartenses, más de 7.000 por día, en un momento más de 12.000 en comedores. Había 150 comedores para los chicos a la tarde y había alrededor de 70, 80 para la gente mayor. Pero nosotros que trabajamos siempre, también planteamos siempre que hay que trabajar. Y entonces se armaron las huertas comunitarias y usted va a comer a un comedor, pero hay que producir los alimentos que se hacen. No es el caso de los chicos, pero sí de los grandes. Entonces se come, pero también hay que trabajar para producir la comida el que estaba recibiéndola. Esto de que
no se recibe nada sin trabajo, nos llevaron algunas cacas. Hoy el tiempo es anécdota, pero te lo digo para que veas lo complejo. Todos los programas sociales que había en ese momento eran, creo que jefe de hogar se llamaban, que le daban a la gente. Estos programas sociales que también están ahora, nosotros lo que planteamos al gobierno provincial y al gobierno nacional, que esos programas sociales los tenía que administrar el municipio y a la gente, y lo logramos al final. Y se creó un servicio municipal del empleo, que Jorge Alincastro estaba, y Adriana Nazario como secretaria de eso. Ahora, en ese servicio municipal del empleo, todos los que recibían un programa social tenían que trabajar por lo menos una semana para la ciudad. No se regala nada. Usted tiene un programa social, pero usted trabaja para ganárselo, porque la cultura y la dignidad del trabajo hay que hacerlo en todo sentido. Eso nos costó algunas cosas. Nos costó, por ejemplo, que nos armaran una carpa negra que hicieron ahí frente al municipio, porque ¿cómo es eso de que obligamos a la gente a que trabaje? Sí, el que recibe medicamentos, el que recibe, que habíamos hecho la fábrica de medicamentos ya potenciada, el que recibe alimentos y el que recibe programas sociales tiene que trabajar. La gran crisis que atravesaba el país, esta cuestión de focalizarse en lo social, ¿cree que conspiró para que usted lograra la reelección? Bueno, la reelección fue... Yo planteé que fuera un solo periodo. Incluso le dije a uno de los secretarios que después... Bueno, el actual intendente era un joven brillante que le decía al secretario tenía que continuar. Después, bueno, tenía un equipo de trabajo excelente, continúen ustedes, pero bueno, no, que yo tenía que seguir y bueno, fuimos. Ahora, nuestro gobierno tenía sus características. En algún momento se planteó privatizar el Banco de Córdoba y EPEC. Y se salió una ley de la provincia haciéndolo. Nosotros nos opusimos frontalmente a eso, que al final no se privatizó ni el Banco de Córdoba ni EPEC, pero nos costó algunas cosas. Y después que no, esto que los programas sociales hay que trabajar, también nos generó alguna crisis. Después que los recursos se gestionaban desde el Estado, desde el municipio y no desde punteros, nos generó problemas también con dirigentes locales. Es decir... ¿Entre ellos Rosero? No, Rosero, yo tengo un afecto y un muy buen recuerdo de Humberto, porque también nos ayudó en el tiempo que él era presidente del bloque, y tengo discrepancias en algún otro tipo de situaciones, pero tengo muy buen recuerdo de él, lo mismo que un gran dirigente como Gumersindo Alonso, que tuvimos una interna, pero un excelente dirigente político. Y recibimos el apoyo, por ejemplo, Tonelo, el dirigente de la rural, el Bicho Tonelo, y que me perdone, pero el Bicho Tonelo, un excelente presidente de la sociedad rural que nos conseguía, fíjate vos, se recuperó la fábrica de pan de la cárcel, que le habían tenido que los presos hicieran pan, pero no teníamos plata para comprar harina. Entonces a Tonelo le dijo, necesito trigo. Dice, bueno, yo te voy a conseguir trigo. Y me consiguió trigo. El compromiso, hoy lo puedo decir, Aymar, que era el suegro de Tonelo, era quien nos proveía camionadas de trigo, con un solo compromiso: no diga que lo recibió, que Aymar puso el trigo. Y después la gente de DESA, que tenían, no de la aceitera, sino, no me acuerdo el nombre. Gastaldi. Eso, Gastaldi nos fabricaba la harina. Y entonces, bueno, cada kilo de trigo nos daban medio kilo de harina, y con el medio kilo de harina llevábamos la harina a la cárcel, y la cárcel hacía alrededor de 1.400 kilos de pan por día, y con ese kilo de pan íbamos a los municipios. Es decir, recibí apoyo de muchas instituciones, todos los consejos de participación ciudadana que tenía,
desde los partidos políticos hasta todas las organizaciones sociales. Teníamos más de 15 consejos de interinstitucionales, pero también tuvimos encontronazos por una determinada línea política de abertura, es decir, los presupuestos participativos implicaban la participación real de la gente que hacíamos en la escuela o hasta en la iglesia. Carlito Junco nos prestaba la iglesia, cubríamos los santos y después hacíamos presupuestos participativos en la iglesia o en las escuelas. Ahora, eso rompía dirigencias locales, rompía toda una historia. El planteo de oponernos a algún tipo de privatizaciones generaba odios y rencores de algunos dirigentes provinciales. La cuestión es que no hubo una elección que en algún momento también tenemos las dudas de si se ganó o no y desaparecieron los votos, porque el presidente del Tribunal de Cuentas, que era el Guillermo de Riva, el actual intendente, ganó por 2.000, el intendente perdió por 600. Al otro día vinieron presidente de mesa a decirnos que había ocurrido algo raro, que no había fiscales, que habían desaparecido votos, etc. Es decir, le pregunté, ¿y cómo firmaste las actas? No, como normal. Bueno, olvidémonos, lo que pasó y no hubo reelección. Pero yo quedé muy contento con lo hecho, con el apoyo de todas las instituciones, con el apoyo de toda la gente y con lo que logramos. Sobre todo que el río tuvo, que esa fue otra historia, hicimos 1.400 viviendas en ese periodo y las hizo trabajando la gente. Es decir, el municipio hay arena en el río, bueno, acá tiene máquinas, hay que trabajar haciendo los bloques y hay que hacer los cimientos. Y entonces todo el que recibió una casa tenía también un contrato, firmó un contrato de pagar una pequeña cuota y trabajó para hacerse su vivienda. Entonces eso era diferente a regalar, a dar una vivienda, sino que aquí no se regala nada, trabajamos todos. Bien. Esa cultura generó algunas rispideces, pero también logramos una impronta de desarrollo con el parque industrial, en fin, pensemos que desde el parque industrial de Río Cuarto salían los productos con las empresas económicas. Mieles del Sur, por ejemplo, exportó a Estados Unidos, a Canadá, que fue difícil entrar a Estados Unidos, a Europa, que fue difícil entrar a Europa, pero se hacía aduana con el control aduanero y sanidad desde Río Cuarto como puerto seco a los containers salían hechos. O sea que hubo un planteo de desarrollo muy, muy claro donde lo que consumen los riocuartenses que lo fabriquen acá en Río Cuarto y lo que se necesita para el desarrollo industrial que lo fabriquemos en Río Cuarto. Así que el plan era integral y si no se logró la reelección, esperemos que ahora sigamos con ese plan de desarrollo. Ingeniero, le agradecemos mucho la visita al programa, muy amable. Al contrario, a ustedes un abrazo fraterno a toda la audiencia.